Joel. Sí, ¿sí me escucha? Sí. A todos los escucho hoy claramente, los veo perfectos, solo tienen que contestar. Ya, en pacientes inmunodeprimidos íbamos a dar igual el tratamiento de valaciclovir, pero íbamos a dar de 1 gramo. En Muy un periodo de 3 veces al día durante 7 días, doc. súper bien. ¿Qué pasa si tengo un herpes zóster en un paciente inmunodeprimido? Bueno, aquí tenemos Todo dos esto es opciones. para ti. A ver, Allá. aquí le vamos a dar esta preguntita a Alexandra. Yanela Alexandra. ¿Me escucha, Doc? ¿Sí? ¿Me escucha, Doc? Sí, te escucho. Ya. Dígame cuál era la pregunta, disculpe. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar a un paciente que tenga herpes zóster, pero sea inmunodeprimido? Ya, aquí habíamos comentado sobre lo que era el valaciclovir igual. Nos mencionaban que era 1 gramo cada 8 horas por 7 días, si no estoy mal. Está muy bien, pero una cosa que no me queda clara, ¿dónde está esta niña? Yanela es Yanela, ajá, Yanela. No, tú no, la otra, la que expuso Ah. era A-I. ¿Dónde está? Se me fue. Yo, doc. ¿Dónde estás? Habla. Daimi. Sí. A ver, Daimi, ¿cuál era el tratamiento si yo tengo un paciente con síndrome de Reissenhood? ¿Qué es lo que debo hacer? O tengo un herpes oftálmico. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Era ir directamente a administrar intravenoso, porque ya era un caso de riesgo de valaciclovir. Ajá. No es que todos ustedes van a dar. Hay cosas que es mejor dar intravenosa, ¿no? Si yo tengo un inmunosuprimido y yo tengo, eso te faltó, no está en el cuadro, tú no has presentado eso en el cuadro. Entonces aquí tú Sí. tienes que poner en el cuadro el tratamiento intravenoso, ¿en quién se da? Tienes hoy hasta las 4 de la tarde para volverlo a presentar. El tratamiento de aciclovir, no hay valaciclovir intravenoso, solo hay aciclovir intravenoso. Cuéntame, Daimi, la dosis adecuada, tanto pediátrica como para adultos, cómo se calcula y en cuánto viene la ampolla. Si alguien sabe, acuérdense que ustedes pueden parar a su compañera y ganan puntos, ¿no? Dale, Daimi. Se administraba aciclovir en los niños, era 20 miligramos por kilogramos por vía intravenosa cada 8 horas. ¿Cómo? Y esto era, para niños era 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas, y esto se daba alrededor de 15 días o 20 días en los niños. ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que tú estás hablando? Piensa Eso lo que... decían. 15 días le vas a dar de aciclovir y 20 miligramos por kilo día. Eso estaba especificado en el libro. No, en el CTO no especificaba en sí las dosis, solo decía que se debía administrar. Eso estaba en Arenas. O también había otro que decía 10 miligramos por kilogramo. ¿Qué sabes? 10 miligramos por kilogramo. ¿Por 15 días estás segura? ¿Qué habíamos hablado? ¿Qué quedamos? No, era por 5 o 7 días. 5 días y luego le pasábamos a 7 a 10 oral. Ajá. Pablito, cuéntame, ¿qué sabes sobre esto? Sí, Doc. Bueno, esa es la dosis que era para los niños, 10 miligramos por kilogramo, cada 8 horas por 5 o 7 días. Eso era intravenoso, los primeros 5 y luego ya se daba oral, 2 días más. Eso con relación a esto. De ahí me acuerdo que habíamos visto, Síndrome de por ejemplo, Reissenhood. también los niños la encefalitis que se podía dar. Háblame sobre síndrome de Reissenhood, Pablito. ¿Qué le das de tratamiento? Ya sabemos que es intravenoso. ¿Cuál es la dosis intravenosa que ustedes tienen que dar de ataque? ¿O cuál es la dosis intravenosa que ustedes tienen que dar en un paciente inmunosuprimido, en un paciente que tenga un herpes zóster oftálmico? ¿Qué es lo que van a hacer?
Ya, Doc. Con relación a los pacientes, ¿cómo se llama? Inmunodeprimidos, sería, a ver, con relación a Reisen Hood, ahí sí me parece que eran los 20 miligramos por kilogramo de la ciclovir intravenoso. ¿Quién da más? Damie, ese es tu tema. ¿Cuánto tenías que dar? Sí, lo que dijo Pablito era lo que se tenían que dar si era de riesgo. Muy bien. ¿Cada cuánto se debe dar el aciclovir intravenoso? ¿A mí, Doc? No, estoy con Damie. Ya. Era cada 5 horas, Doc. ¿Intravenoso le das igual? Sí. ¿Estás segura? ¿De cuánto viene cada ampolla? De ampolla era, si no estoy confundida, era cada 8, o sea, se administraba cada 8 horas. Sí, porque Cada la oral horas. era 5 horas. Cada 8 horas. En infecciones graves de herpes zóster, ustedes deben dar cada 8 horas y es diferente. Si una persona, supongamos, tiene un estado inmunológico normal, ustedes dan 5 miligramos por kilo de peso. Digamos que el paciente tiene 70 kilos y ustedes le daban 20, imagínense cuánto le estaban dando. Kilo cada 8. Ustedes le pueden dar 20 miligramos kilo día. Una cosa es día y otra cosa es dosis, ¿no? Si se acuerdan del fármaco que les dan eso. Ustedes en un paciente normal, ustedes le dan eso. ¿Ok? En un paciente inmunocomprometido, sí, que tenga ya, digamos, que pueda darle una encefalitis, que pueda darle, ustedes ahí sí le dan a 10 miligramos por kilo cada 8 horas. ¿Ok? Siempre tienen que estar mirando la función renal. Acuérdense que la ciclovir daña los riñones, ¿sí? Y ¿qué más? La ampolla. Ustedes tienen presentaciones tanto para niños como para adultos, inyectables de 250 miligramos, ¿ok? Sobre 10 ml o de 500 en 20, o sea que sale casi igual, ¿no? Entonces calcule, si yo tengo un paciente de 60 kilos, un adulto mayor que viene con un herpes oftálmico, ¿cuánto deberías pasarle? Damien. Ampolla de 250, 10 Multiplica, mil. ¿a cuánto le tengo que dar un paciente de 60 años que acude al hospital, a la consulta, por presentar un herpes oftálmico? ¿Cuánto le tengo que dar? Dile que Ampolla, vas a dejar la indicación a la enfermera. y el peso, Ah, el paciente pesa 60 kilos. ya es, si el paciente pesa 60 kilos, sería 300 miligramos cada. Dame un segundo, por favor. Deme un segundo, chicos, por favor. Y ya sigues, Damie, por favor, con esto. Tienes que explicar súper bien porque esto es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Tanto en niños como adultos. Estoy con ustedes en 2 minutos. Ya.
Ya, chicos, perdón. A ver, Dani, cuéntanos. ¿Ya calculaste? Sí. A ver. A ver, o sea, sería, la dosis sería 300 miligramos cada 8 horas, que va a equivaler a una infusión de 12 mililitros cada 8 horas. Y en ese caso se ¿Cuánto pesaba el necesitaría la paciente? Eran 60. ¿no? Ujú. Ok, ¿cuánto dices que te salió? La dosis 300 miligramos cada 8 horas, que equivale a infusión de 12 mililitros cada 8 horas. Y ahí se necesitaría la ampolla, que viene de 500 miligramos en 20 mililitros. Ya, entonces, ¿cuánto le das? ¿Cómo le pone de indicación a la enfermera? Sería 12 mililitros de la ampolla de 500 miligramos por 20 mililitros cada 8 horas. Perfecto, ¿diluido en cuánto? ¿Cómo se hace la dilución? Eso tenías que saber. ¿Cuál es la dilución que tiene que hacerse para pasar el aciclovir? Por cada ml, yo le tengo que poner, o por cada 25 miligramos de aciclovir, yo tengo que poner 10 ml de solución salina. O sea, más o menos tiene que ir diluido en 100. Una ampolla debería ir diluida en 100 y pasar en 1 hora, a más de hacer que el paciente tome líquido, ¿no? Ujú. Ya, les voy a estar haciendo estos ejercicios, ¿listo? Para no perder la clase, vamos a seguir. Solo quiero una última pregunta. Brian, te voy a dar un chance más para no ponerte 0. Cuéntame, Brian. Cuéntame, Brian Eduardo. Sí. Cuéntame, ¿cómo se manifiestan las características clínicas de la enfermedad mano-pie-boca? ¿Y quiénes son los más afectados? Ya en cuanto a la enfermedad mano-pie-boca, vamos a tener que se presenta con malestar general, fiebre, dolor de garganta, dolor abdominal, cefalea, diarrea. Rara vez tiene afectaciones pulmonares o neurológicas. En este caso, los más afectados van a ser los niños, los menores de 5 años, son más propensos a este tipo de enfermedades. Pasa. Muy bien, te quité el 0. Listo, vamos por favor, Dami, vamos a continuar con la clase. Ya, doc. Ya, sí, visualizan. Sí, se ve perfecto. Ya, a ver, los enterovirus, las infecciones que causan estos están relacionados con una gran gama de enfermedades asociadas a exantemas. Aquí dentro de los enterovirus tenemos que son picornavirus pequeños con ARN monocatenario, y también incluyen los ecovirus, los enterovirus no polio y el virus Coxsackie A y B. En sí, la mayoría de estas infecciones que son causadas por los enterovirus son benignas y tienen un pronóstico muy bueno. Bien, en cuanto a la epidemiología, estas infecciones suceden en todo el mundo y se puede transmitir de humano a mano por la vía fecal oral o también por la vía respiratoria, es decir, por las gotículas que están transmitidas por el aire. El virus tiene un periodo de incubación de alrededor de 3 a 6 días y también se puede transmitir en la madre al lactante durante el trabajo de parto. Las tasas de ataque clínicos son superiores en niños de corta edad, se presenta más en niños menores de 10 años y tiene un leve predominio en varones. Los adultos rara vez van a mostrar signos de infecciones o lesiones en cuanto a la infección por enterovirus. En cuanto a los climas templados, las infecciones son más frecuentes durante el verano y el otoño. Dentro de las infecciones de enterovirus tenemos 2 enfermedades características. Bueno, la que más se presenta es la enfermedad de manos, pies y boca, que es causado por el virus Coxsackie A, específicamente la 16. Y también tenemos la herpes angina, que es causada por el virus Coxsackie también tipo A, puede ser el A8, el A10 y el A16, que es igual que el de enfermedad de manos, pies y boca.
Bien, en cuanto a la patogenia, cuando estos ya se encuentran en el organismo, primero van a infectar la superficie epitelial de la faringe y el tubo digestivo inferior. Tras la infección de estas superficies epiteliales, van a dirigirse a los tejidos linfáticos y se van a replicar en esa zona. Y va a existir una viremia primaria. Posterior a esto, va a existir una viremia secundaria donde se va a extender el virus a todo el cuerpo y va a haber una replicación también en algunos órganos, como el sistema nervioso central, el corazón, el hígado, la piel, las membranas mucosas y también las glándulas suprarrenales. Bien, empezando con las características clínicas, vamos a hablar primero de la enfermedad de manos, pies y boca. Esta es la más característica de los enterovirus, como ya les había mencionado, y se caracteriza por una erupción, por un exantema, y luego esta erupción a vesículas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en la boca. Pero también puede verse afectada el dorso de las manos, la región glútea de los niños y también la zona del periné. Las lesiones orales más comunes en la lengua son en la lengua, en la mucosa yugular, en el paladar y en la úvula. Y las lesiones aquí comienzan como máculas y pápulas que van a progresar también hasta formar vesículas con un eritema circundante. Como podemos observar en la imagen de ella, están rodeadas de un halo eritematoso y al inicio en la figura A y B podemos observar que son máculas. Cuando estas lesiones tienen un tiempo aproximado de 7 a 10 días en donde empiezan a curarse y forman las costras. Aquí hay algo característico que 1 a 2 meses después de esta enfermedad, los niños pueden desarrollar onicomadesis, que no es más que el desprendimiento progresivo de la uña desde el extremo proximal debido a la detención del desarrollo unguial por la infección vírica. Antes de las lesiones, específicamente los niños pueden desarrollar un cuadro de fiebre que puede ir de 38 a 39 grados centígrados y puede durar de 1 a 2 días. También presentan malestar general, dolor abdominal y hay trastornos más frecuentes como son el dolor de garganta y el dolor de la boca. Bien, en cuanto al diagnóstico, la confirmación de la infección enterovírica por cualquiera de los tipos de los enterovirus puede ser confirmada mediante el cultivo de virus. Específicamente, la enfermedad de manos, pies y boca se puede realizar a través del líquido de las vesículas, también del exudado faríngeo, de las muestras de heces y del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al tratamiento de estas lesiones, en general, la enfermedad es benigna y autolimitada, y como les había mencionado, estas lesiones desaparecen y los síntomas también en un lapso de 7 a 10 días. No se va a requerir de un tratamiento específico, pero para aliviar el malestar general se puede utilizar analgésicos como el paracetamol y es muy importante prevenir la deshidratación, ya que por el dolor de la garganta y de la boca debido a las llagas, los niños por lo general no suelen tomar agua ni líquidos, entonces se debe aumentar la ingesta de estos para que los niños no sufran de deshidratación. Bien, ahora con la herpangina. Aquí, antes de las lesiones, igual empieza un cuadro de fiebre, escalofríos, dolor de garganta, cefalea y malestar corporal. Estas lesiones se caracterizan por ser pápulas y vesículas de color blanco y en algunos casos pueden ser también amarillentos, que tienen en sus bordes tienen una zona eritematosa, es un eritema circundante. En sí, las zonas más afectadas de la herpangina son los pilares anteriores de las amígdalas, en la lengua, en la mucosa bucal y también en el paladar. Estas, al igual que la enfermedad de manos, pies y boca, las lesiones llegan a solucionarse dentro de 7 a 10 días, aunque en algunos casos pueden solucionarse en 5 días. Bien. Igual, el diagnóstico aquí se lo hace también por medio del cultivo de virus. Y aquí también se puede utilizar en pruebas serológicas con exudado faríngeo y muestras de heces. El tratamiento aquí, en sí, la fiebre rara vez se va a extender más de 4 días y las lesiones se van a resolver espontáneamente varios días después de la erupción, alrededor del 5º día. El pronóstico de esta enfermedad es buena y la evolución es benigna.
Igual, aquí el objetivo principal es aliviar el malestar y el dolor. Y por eso también se puede utilizar paracetamol para aliviar el malestar general. También aquí se recomiendan hacer, en cuanto al dolor, se recomiendan hacer los enjuagues con antihistamínicos. Esto puede también ayudar en el dolor de las llagas que se encuentran en la boca. Al igual que en la enfermedad de manos, pies y boca, es recomendable prevenir la deshidratación, aumentando la ingesta de líquidos debido al dolor que estas llagas ejercen en la boca. Y sobre todo se debe evitar bebidas calientes y bebidas cítricas porque estas pueden aumentar el dolor en las mismas. También se puede recomendar la jalea de lidocaína, que eso ayuda también en el dolor de las llagas. Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, aquí tenemos la varicela, que como ya sabemos es una erupción roja que va a causar picazón. A medida que esta vaya avanzando la enfermedad, se llenan de líquido claro, se rompen y luego forman costras. También tenemos el eczema herpético, que se caracteriza por una erupción monomorfa constituida por vesículas que se van a agrupar en una zona eritematosa. Estas vesículas se van a caracterizar, al ser monomorfas, quiere decir que tienen una misma forma todas estas vesículas y en su interior contienen un líquido blanquecino. El zóster diseminado también tenemos aquí, que como ya les había dicho la clase pasada, que este se caracteriza por la aparición de más de 20 vesículas fuera del lugar donde se ocasionaron las lesiones por varicela, y este se caracteriza por tener un color rojo intenso. También tenemos el síndrome de Janotti-Crosty. Aquí el exantema va a comenzar de manera brusca. Y son pápulas monomorfas que igual van a tener una forma específica, casi la misma forma entre todas las vesículas, y puede ser de color piel e incluso pueden llegar a ser de un color rosado o rojo. Y también tenemos, estas por lo general se presentan en la cara, en los glúteos y en la superficie extensora de las extremidades. Y tenemos el eritema multiforme, que este se muestra con lesiones eritematosas que posteriormente pueden progresar a vesículas y ampollas. Eso es todo, doctor. Ok. Regrésate 2 diapositivas, por favor. Ya. Ahí. No. Tampoco. Tú dijiste en la herpangina que se veían unas vesículas ahí, unas vesículas de color, de material blanquecino, ¿verdad? Uh-huh. Ya, generalmente la característica clínica no son vesículas. Estos son como ulceraciones, ¿sí? Que se ven de color blanquecino, ¿ok? O así como llaguitas, algo así se ve, ¿ok? No son vesículas, son ulceraciones blanquecinas, que sí se podrían confundir con una candidiasis, pero cuando ustedes tocan en la cándida, sale. Entonces cogen un cotonete y sale, ¿ok? Aquí no pasa eso. Yep. Es muy común en los niños y sí, generalmente ustedes aquí pueden mandar, sí, analgésicos, paracetamol, si a veces la fiebre es muy alta, lo alternan con ibuprofeno, lo hacen así cada 6, ¿no? O pueden alternar hasta cada 3 horas, porque a veces estos pacientes presentan mucha fiebre y la dificultad obviamente para poderse alimentar. Entonces ustedes lo que van a hacer, pueden pedir el Kenacor en orobase, que les va a desinflamar, ¿sí? O cositas así como súper fáciles de hacer, un Milpax, mezclan con la miel, ¿cómo es? La miel rosada, ¿sí? Entonces ustedes van a poner 2 ml de miel rosada con 2 ml de Milpax. No pasa nada que el niño se lo trague. Y le dicen que tenga ahí y eso le va a ayudar a desinflamar, ¿ok? Y ya, creo que ahí estás hasta ahí. ¿Quién sigue la exposición, por favor? Joel, ¿con quién seguimos?
Estás con el micrófono apagado. Joel. Sigues con el micrófono apagado. ¿A quién le toca, chicos? ¿Quién tiene que seguir exponiendo? A Bolaños. Ok, Bolaños. Siga su exposición, por favor. ¿Qué pasó contigo, Joel? ¿Por qué no hablas? Ay, Dios. Doc, Ahí se te escucha. Ahí me escucha. Ay, perdón, Doc, no sé qué le pasa. Estoy activado el micrófono, pero no se activa y después de un rato se vuelve a activar y después se desactiva. Ay, no sé qué le pasa, Doc, perdón. Ya. Ya, le quería comentar que le tocaba a la siguiente estudiante que era Bolaños Karen, pero hasta el día de ayer sí me dijo que iba, no me manifestó ningún tipo de acontecimiento que le vaya a pasar, pero hoy día en la mañana no se conectó a la reunión, igual sí le notifiqué ahí en el Excel y le estaba llamando, pero no contesta, Doc. ¿Quién viene después de ella? Chucky marca, Diana bien. Ok, entonces vamos con Diana. Ya se supone que tienen que tener hechas sus exposiciones, ¿verdad? Sí, Doc. Ay, no se fue otro. Ay, no se fue. Gracias, Doc. Doc, ¿me escucha? Disculpe. Doc, ¿me ¿Aló? escucha? Ay, no. ¿Qué pasa? No. Sí te escuchas, ya. Sí se te oye, mijita. Ya, Doc, lo que pasa es que tengo un problema con el internet y ya le estoy descargando el documento, por favor, para compartirle. Ya, no hay problema, te esperamos, ya. Ya, Doc. Ay, pasa. No sé qué pasa con ese. Es que no. Se colgó. Ese parece que empezó a funcionar. Después de Diana, ¿quién más sigue? Yo, Doc. ¿Quién? ¿Quién es yo? Yanela. Yanela, ¿ya tienes tu presentación lista? Ya espéreme un ratito, Doc, por favor. Diana, mándame tu presentación por WhatsApp, por favor. Sí, Doc, ya le envié a una compañera porque me está dando descargando. Ya. Es que es bastante pesado.
Entonces estaba descargándose, y ya está descargándose, porque a mí de plano se me colgó Teams, solo me deja hablar. Ya está compartiendo Daniela de Diana, Doc. Ya empecemos. Ya, Doc, deme 2 segunditos, Doc. Lo que pasa es que no veo nada, se colgó Teams y no me deja Ya. ver. Al parecer. Y ya se ve la presentación. Porque yo no veo nada. Sí. Sí, ahí te- Sí, Dianita, ya sigue nomás. Bueno, en lo que a mí me aparece la presentación, sigo explicando. Debe estar ahorita en la primera diapositiva, ¿cierto? Ya, entonces empezamos. Pásale, por favor. Empezamos hablando de las micosis cutáneas. Entonces decía que las micosis cutáneas van a ser enfermedades muy frecuentes de nuestro medio. Y cabe afirmar que estas micosis tienen una distribución universal. Entonces, con la denominación de dermatomicosis se hace referencia a diversas enfermedades benignas que afectan a las capas de la piel más superficiales, entre ellas la piel en la capa superficial, el pelo, las uñas, la mucosa oral y genital, que van a ser de origen infeccioso. Ahorita silenciaste el micro, Dianita. Sí, tipo de micro. Ya, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, Dianita, sí. Sí, ya se te escucha. Se supone que ahorita ya aparece activo. Ya. Entonces nos habíamos quedado en que los hongos que van a generar estas micosis, estas dermatomicosis, se clasifican en 3 grandes grupos. Por una parte, los hongos dermatofitos. Y los dermatofitos, estos van a ser, a su vez, se van a dividir en 3 grandes grupos, que son el Trichospitum, el Microsporum y el Epidermopitum. También los hongos levaduriformes, que van a ser, en el ejemplo, ay, ya me apareció. En este ejemplo, en la mitad se encuentran los hongos levaduriformes. Aquí en estas fotos se puede ver a la cándida en la parte superior y a la malacesia en la parte inferior. Y también se encontraban los hongos no dermatofitos u oportunistas. Estos hongos, en este ejemplo le puse al Aspergillus niger. Con el número 1 se encuentra el Aspergillus niger, con el número 2 se encuentra el Aspergillus terrus, el 3 es el Aspergillus flavus, el 4 el Aspergillus versicolor y el 5 el Aspergillus ocracius. Pásale, por favor. Ya. Entonces, a grandes rasgos, estos hongos anteriormente mencionados van a dar lugar a diversos cuadros y manifestaciones clínicas. Entonces, estos cuadros se engloban bajo el término de dermatomicosis y los hongos dermatofitos van a dar lugar a las tiñas, y que hablaremos más adelante. Los hongos levaduriformes de la cándida va a dar lugar a la candidiasis, que hablará nuestra compañera, y las malacesias, hongos también levaduriformes, van a dar lugar a la pitiriasis versicolor, de la cual vamos a hablar a continuación. Pásale, por favor. Ya. En cuanto... Exacto. Entonces, el término pitiriasis versicolor o tiña versicolor se fue descrita por primera vez a inicios del siglo XIX por William, y este la denominó pitiriasis versicolor debido a que pitiriasis significa, decía, similar al salvado, es decir, placas de descamación fina, y versicolor por el color variable de las lesiones. Entonces, esta se define como tal, como una infección micótica superficial. Generalmente es asintomática, que va a ser recidivante y que va a ocasionar lesiones maculosas, hiper o hipopigmentadas, de localización generalmente en pecho y espalda. Entonces, algo que quiero que tengan bastante en cuenta aquí y bastante claro es que son lesiones, hay una variante hipocromiante y una variante hipercromiante. Aquí en la imagen superior
de la derecha se observan las lesiones hipocromiantes, esas manchitas blanquecinas. En la parte inferior también son lesiones hipocromiantes a nivel del pecho. Y en la parte izquierda se observan lesiones hipercromiantes a nivel de la espalda. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la epidemiología, nos decía que la epidemiología de la pitiriasis versicolor, esta pitiriasis versicolor o tiña versicolor va a ser una patología cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Que es común a muchos países, que se encuentra ampliamente distribuida, y decía que la distribución es casi normal, es universal, perdón. Entonces, sin embargo, predomina en áreas tropicales y subtropicales, con una incidencia mundial de alrededor del 20 al 32%. Y representa alrededor del 12% de las micosis superficiales. Continúale, por favor. Ya, en cuanto dentro de la epidemiología existen algunas características claves. Entonces, debido a que la malacesia tiene elevados requerimientos lipofílicos, no es tan fácil encontrarlas en los extremos de la vida, tanto en niños pequeños como en ancianos. No es fácil, pero esto no significa que no se las vaya a encontrar, eso quiero que tengan claro. Entonces, la edad de mayor frecuencia es entre los 15 y los 35 años, pero dentro de este grupo decía que es más frecuente que se encuentre a nivel de la adolescencia, esto debido a la estimulación hormonal de las glándulas sebáceas. Ya, en cuanto al género, el género discurría bastante. En algunas fuentes, por ejemplo, en Arenas y en Bologna, nos decía que esta tenía una predisposición más hacia el género masculino. Sin embargo, en nuevos artículos publicados en 2020, a finales de 2020, decía que en estos estudios no se veía una predisposición por el género. Sin embargo, aquí denotaba una característica clave que decía que puede ser que en los registros de atención médica se encuentren más casos en mujeres. Esto debido a que por lo general las mujeres tenemos la predisposición a cuidar más de la piel que los hombres, y solemos ser más tempranas en darnos cuenta de lesiones precoces, por lo tanto buscamos atención médica más pronto. Por ello va a hacer que puede que se encuentren más, pero en sí los nuevos estudios decían que no hay ninguna diferencia en cuanto al género. En cuanto al fototipo de piel, decía que esta era frecuente en la mayoría de fototipos, pero es más evidente en la piel oscura, especialmente las lesiones hipocromiantes. Por lo tanto, en Latinoamérica decía que tenemos del fenotipo aproximadamente del fenotipo 4 al fenotipo 6, iba a ser bastante característica la hipocromiante porque será más evidente en la piel oscura. Pásale, por favor. Ya. Otra cosa que tenía que comentarles en cuanto a la epidemiología era que decía que la pitiriasis versicolor iba a ser transmisible de persona a persona. También podía pasarse mediante los objetos de uso común, y actualmente se desconoce que exista un hábitat como tal exógeno de esta patología, y en sí esta es una patología exógena, y actualmente la infección endógena no se ha descrito. Ya, en cuanto a la etiología, la etiología de la pitiriasis versicolor se debe a una hiperproliferación del hongo del género Malassezia, como ya les dije al inicio. Entonces, este hongo es generalmente saprófito en la piel. Vamos a recordar que, vamos a entender que este hongo va a tener una fase de levadura y una fase filamentosa, que es la fase parasitante. Entonces, normalmente en forma de levadura va a estar en la estrato corno de la piel y en el folículo piloso. Entonces, diversos factores como la humedad y la temperatura van a provocar que se transforme en una fase hifal o parasitante o fase filamentosa para llegar a hiperproliferar. El periodo de incubación era de alrededor de 15 días. En esta transformación se va a dar por mecanismos no conocidos, pero los factores que van a apoyar van a ser el calor y la humedad. Continúa, por favor.
Ya, en cuanto a la micología de la malacesia CP, aquí vamos a hablar un poquito de las malacesias. Entonces, se dice que actualmente se conocen hasta 18 tipos de malacesia CP, pero los más caracterizados como agentes etiológicos de la pitiriasis versicolor van a ser 7, que es M. globosa, M. furfura, M. simpodalis, M. restricta, M. eslofiae, M. obtusia y M. pachydermatis. Entonces, estos van a ser hongos lipodependientes que se van a reproducir mediante blastoconias. Las blastoconias son pequeñas esporas que se producen por gemación y tienen la capacidad de formar filamentos, es decir, de transformarse en una fase filamentosa e infectante. Suelen ser hidrófobas y producen biofilms. Esto decía que era condicionante para que pudiera darse una sobreinfección bacteriana. En cuanto a la pared, tienen una pared de capa laminar conectada a receptores de tipo lecitina C en las células dendríticas, entonces estas van a provocar la activación y señalización de MAP, del factor nuclear kappa beta y de NEFAC. Entonces esto era importante porque en pacientes que podían estar inmunodeprimidos, estas vías se iban a alterar y esto podía inducir a la hiperproliferación de malacesia. Actualmente se acepta como etiología muy frecuente a M. furfura, M. globosa y M. simpodalis. Continúale, por favor. Ya, en cuanto a los factores, existen factores de riesgo que van a condicionar la predisposición al desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, la estación del año. Nos decía que en cuanto a la estación del año era mucho más frecuente que se dé en las estaciones cálidas, en los meses cálidos del año, en un clima tropical. Desarrollaba en una temperatura de alrededor de 30 a 37 grados. El uso de ropa ajustada también condicionaba el desarrollo de la pitiriasis versicolor, esto debido a que podía causar humedad. Y como ya les comenté al inicio, este es un factor que va a estimular la proliferación de la malacesia. También en cuanto a las patologías como la piel grasa, patologías asociadas a piel grasa, como por ejemplo dermatitis seborreica, el uso de aceites corporales aquí tomaba en cuenta a los cosméticos de bases grasas o bronceadores. Esto debido a que producía un aumento de calor, un aumento de humedad y por ende también una hiperhidrosis, que es un exceso de sudoración. En cuanto a la inmunosupresión, esto estaba asociado a pacientes con VIH y pacientes también que tenían deficiencias de linfocinas. En cuanto a la predisposición hereditaria, se había visto que existen pacientes en la cual hay una predisposición genética y hay en grupos familiares. En cuanto a los fármacos, también se ha visto que aquí está condicionada por los corticoides tópicos y por fármacos que generen reacciones de hipersensibilidad. También habían otros factores como por ejemplo la malnutrición, la diabetes y el uso de anticonceptivos orales, así como las mujeres en el embarazo debido a la estimulación hormonal. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la patogenia de la malacesia CP, como ya les dije, cuando se cree que cuando nacemos, durante la lactancia, la madre pasa de su piel a la piel del bebé por contacto. Entonces esta forma parte del microbioma normal de la piel que habita en la capa córnea. Este tiene dos fases, una fase saprófita de levadura que no va a ser infectante, que va a estar normalmente en la piel, que no nos va a afectar, y una transformación a fase parasitante, fase micelar o fase filamentosa, que es la que va a hiperproliferar y nos va a causar la pitiriasis versicolor. Los mecanismos por los cuales produce este cambio no están descritos aún, pero se sabe que existen factores que ya les mencioné. Tiene una afinidad por glucógenos y aminoácidos y es un padecimiento endógeno que se va a caracterizar por la aparición de estructuras filamentosas con producción de lipasas y queratinasas, y esto va a producir una leve reacción inflamatoria. Continúale, por favor. Ya, en cuanto a la patogenia en sí de la pitiriasis versicolor, decía que había iban a darse dos pasos. En la primera uno a darse a nivel molecular y otro a nivel de la piel como tal. Entonces, en cuanto a
nivel molecular va a haber una activación de la vía alterna del complemento con inflamación y recambio del epitelio. Esto iba a producir un incremento a nivel de la IgG y iba a producir defecto en la producción de linfocinas. Al disminuir haber un defecto en la producción de linfocinas, también iba a desaparecer las células T receptivas en sangre periférica. Esto iba a llevar, por consiguiente, a la disminución en la interleucina 2 y el interferón alfa. Esto iba a ocasionar que el huésped no sea capaz de controlar adecuadamente la hiperproliferación y se iba a producir un aumento normal en la piel y va a alterar el microbioma de la piel. Entonces, en sí, ¿por qué se produce la despigmentación? De manera generalizada, les puedo decir que la despigmentación se produce porque el hongo filtra los rayos del sol por acción de sus ácidos dicarboxílicos. Entonces, esto evita que se produzca un bronceado normal de la piel, de tal manera que la lesión se va a ver de un color más claro que el resto de la piel. Entonces, en los pacientes esto va a generar una hiperkeratosis, que era como una producción de queratina, un engrosamiento de la piel, una paraqueratosis, que es la producción anómala de queratina, en la que se caracterizaba porque había pérdida del estrato granuloso y a nivel del estrato córneo iba a haber núcleos en las células, recordando que en el estrato córneo no debe haber núcleos en las células, y una ligera acantosis, que era como una hiperplasia epitelial benigna, es decir, un engrosamiento de la piel. Entonces, la despigmentación se produce por ácidos dicarboxílicos que se dan por la formación de ácidos grasos no saturados que se encuentran a nivel de los lípidos cutáneos. Y esto se causa debido a enzimas del hongo que inhiben la acción de la tirosinasa. Esta tirosinasa normalmente tiene la función de catalizar la producción de melanina y van a ejercer un efecto citotóxico a nivel de los melanocitos hiperactivos, y también va a darse una producción de ácido acelaico. Esto va a inhibir, por una parte, la transferencia de pigmento a los queratinocitos, y también se sostenía que este ácido acelaico impedía que se dé adecuadamente la melanogénesis. Por ello, en sí, la patogenia de la pitiriasis versicolor está condicionada por los diversos productos del metabolismo que provoque el hongo, inhibiendo así la función del melanocito. Continúale, por favor. Ya, como ya les dije anteriormente, la pitiriasis versicolor va a tener esencialmente dos formas. Más adelante vamos a ver que tiene algunas variaciones. Entonces, va a tener una forma hipocromiante y hipercromiante. En cuanto a la forma hipocromiante, en sí la patogenia decía que se da por una disminución en la producción de melanina, un aumento de ácidos grasos dicarboxílicos que provocan una inhibición competitiva de la tirosinasa. Esto va a inhibir la función de melanina e inhibir la melanogénesis y la transferencia de melanina hacia los queratinocitos, recordando que había un paso de dendritas que iban a transportar la queratina hacia los melanocitos, hacia los queratinocitos desde los melanocitos, perdón. En cuanto a la forma hipercromiante, en esta imagen no sé si se puede apreciar muy bien, pero aquí se observan como lesiones hiperpigmentadas. Esto se debía a un efecto que provoca un incremento del tamaño de los melanosomas a nivel del estrato, el tamaño de los melanosomas y también del estrato córneo. Entonces, esto iba a provocar también una descamación, cambios en la distribución de la epidermis, como ya les dije, la hiperkeratosis, la parakeratosis, la acantosis, y aumentar la actividad queratolítica del hongo. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la clínica, no sé si ya estoy en la siguiente, ya, perfecto. En cuanto a la clínica, vamos a hablar de las localizaciones. Entonces, hay localizaciones muy comunes, que son las más, perdón, las más clásicas, hay localizaciones menos comunes, y como ya les dije al inicio, también localizaciones, lo siento, también localizaciones a nivel de localizaciones en niños, que no es muy frecuente encontrarlos, pero también se va a ver, entonces esto es importante saber. Entonces, las localizaciones más comunes van a ser a nivel del tórax, la espalda y la parte superior de los brazos, como se observa en la imagen de la izquierda, a nivel del hombro, a nivel del pecho. Las localizaciones menos comunes son en la cara, en el cuero cabelludo, en la parte inferior de los brazos, en la parte distal de los brazos, en las piernas, en las axilas y en las aureolas, como se ve en la imagen de la derecha. Ya, en cuanto a los niños, esto decía que se daba principalmente durante la lactancia. Esto se daba principalmente durante la lactancia, debido a que, como ya les dije, el contacto de piel a piel con la madre y el niño iba a generar que
el hongo pasara desde la flora, desde el microbioma de la madre hacia el microbioma del bebé. Entonces, las localizaciones en estos casos va a darse a nivel de la frente, en la región interciliar y en los pliegues nasolabiales, como se observa en la imagen de la izquierda. En el niñito presenta a nivel cerca del mentón, y en la imagen de la derecha presenta en la frente. No sé si se lo pueden diferenciar bien. Aquí se ven lesiones hipopigmentantes. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a los aspectos clínicos, es importante conocer la morfología de las lesiones. Entonces, estas lesiones de la pitiriasis versicolor van a ser lesiones típicas que aparecen como máculas ovaladas o redondeadas, como se ve en la imagen izquierda superior. Aquí se ven máculas ovaladas o redondeadas que pueden ser punteadas. Lenticulares, numulares, reticulares o foliculares. Lenticular se refiere al término similar a lente o lenteja, como se observa en la imagen de la derecha. Aquí se ven como formitas de lenteja. También pueden ser formas numulares o formas de disco o de moneda, decía el concepto, y formas reticulares o foliculares, como se observa. La forma folicular se observa en la imagen derecha superior. Y estas formas pueden confluir para formar placas policíclicas con una fina escama que se denomina furfurácea a nivel de la superficie. Entonces, esto se observa en la imagen inferior. Aquí ven cómo las manchitas confluyen y forman como una plaquita más grande. Entonces, decía que en el 95 a 96% de los casos, esta pitiriasis versicolor iba a ser asintomática. Solo se veían las lesiones típicas con morfología típica. Sin embargo, en el 4 al 5% de las lesiones, de los casos, podía asociarse a prurito, esto especialmente cuando estaba en pacientes con patologías dermatológicas concomitantes como la dermatitis atópica. Pásale, por favor. Ya, aquí dentro de los aspectos clínicos también tenemos que saber dos signos. El primero es el signo de la uñada o de Besnier y el segundo es el signo de Cirelli. El primero, el signo de la uñada o de Besnier, se refiere a que como característica de la pitiriasis versicolor en la parte superior, en la parte superficial de la lesión, al raspar con una cureta o por el estiramiento de la piel se van a desprender escamitas. Entonces esto se le conoce como el signo de la uñada. Y el signo de Cirelli se refiere a las placas policíclicas con escama. Entonces la disposición policíclica que suele tener esta enfermedad se denomina como signo de Cirelli. Pásale, por favor. Ya, aquí podemos ver las lesiones, las diversas variedades clínicas, que son la variedad hipocrómica y la hipercrómica. Son las más frecuentes, que se observaban aproximadamente en el 80-90% de los casos. Entonces, las lesiones hipopigmentadas o hipocrómicas se iban a caracterizar por una hipocromía de las máculas. Estas iban a estar, como ya les dije, cubiertas por una escama furfurácea y tenían un diámetro alrededor de 2 milímetros, las más pequeñitas, hasta 2 centímetros aproximadamente, aunque en algunos casos pueden formar placas policíclicas mucho más grandes. Tienen formas irregulares y tienden a converger formando un aspecto geográfico. En cuanto al lado derecho podemos ver las placas hiperpigmentadas. Estas placas hiperpigmentadas se caracterizan por máculas hipercrómicas con un color marrón más clarito, un color marrón más clarito en los fototipos de piel aproximadamente del 1 al 3 y un marrón más oscuro en los fototipos de piel del 4 al 6. Como se puede observar en las imágenes, aquí se ven placas, máculas hipocromiantes que están localizadas a nivel del cuello, a nivel de la espalda. Y otra variedad que existe es una variedad hipercrómica e hipocrómica, decía que alrededor de aproximadamente el 1% de los casos se podía encontrar esta variedad, esta que se caracteriza por una confluencia de estas dos formas, o sea, va a haber tanto placas hipopigmentadas como hiperpigmentadas en un mismo paciente. Esto era bastante raro y decía que esto es más frecuente en pacientes que están expuestos a mucha exposición solar, a constantes bronceados. Y esto era más frecuente en fototipos igualmente del 4 al 6. Continúale, por favor.
Ya, otra, aquí se ven más imágenes, aquí se ven en la imagen superior de la izquierda, podemos ver las placas numulares a nivel de la parte superior de la espalda. En la parte central vemos un paciente, en este caso fue una localización excepcional, un paciente adulto que presenta placas hipocromiantes a nivel de la frente. Aquí también decía que la descripción decía que se encuentra también el pliegue nasociliar, pero aquí por la foto no se les puede ver. En la imagen, en la tercera imagen de la parte superior a la derecha, observamos placas hipocromiantes y también en la inferior, localizadas en la región axilar y también a nivel del pecho. En la imagen del medio, en la inferior, observamos placas policíclicas hipopigmentadas que se encuentran a nivel del pecho, y aquí encontramos en la imagen de la izquierda, en la inferior, encontramos muchas más plaquitas que aquí. En la imagen como tal, no sé si les puedan ver que en estas plaquitas se pueden ver como una furfuracia, que son las escamitas. Entonces eso es característica de la pitiriasis versicolor. Pásale, por favor. Ya, otra variante es la variante atrófica. Esta variante atrófica decía que se caracterizaba, pero todas las variantes que de aquí en adelante les voy a seguir diciendo son muy poco frecuentes. O sea, decía que alrededor del 5% tal vez de los casos se podían encontrar estas variantes. Esta variante atrófica es bastante rara de encontrar, por eso casi no había descripciones de estas. Entonces decía que estas iban a ser lesiones eritematosas hipopigmentadas que van a contener una leve descamación y también una depresión. Entonces, inicialmente se creía que surgía como una complicación de los corticoides, pero ahora se sabe que está asociada con los antígenos que produce la malacesia. Esto va a provocar una reacción de hipersensibilidad tipo 4 con liberación de citoquinas, y esto va a generar una apoptosis, lo cual va a generar una depresión. En los pacientes a la exploración, esto iba a ocasionar dolor. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a la variedad imbricata, aquí hay otras variedades. En total son 10 variedades. Entonces, la variedad imbricata, papuloide e intertriginosa. Imbricata hace referencia como a superposición, una capa sobre otra capa. No sé si puedan observar bien, pero aquí se ve como una descamación de las diversas capas, y hay en algunos casos iba a haber una hipopigmentación o una hiperpigmentación. En este caso vemos que hay una hiperpigmentación de las lesiones, y hay escamas superpuestas entre sí. Es similar a la tiña imbricata, pero al realizar al realizar un raspado y luego un reconocimiento en cultivo, se iban a detectar la malacesia. Aquí se encuentra, en la imagen del centro, se encuentra la variedad populoide. Esta también es muy rara de encontrar y aparece como ligeras lesiones discretamente elevadas, es decir, como forma de pápula, pero con una furfuracia en la parte superior. Y a la palpación tiene características, es como una pequeña elevación, similar a una pápula. Esta es la variedad de la derecha. Encontramos a la variedad intertriginosa. Esta intertriginosa afecta a los bordes antecubital, axilar y inguinal. Se caracteriza por lesiones asintomáticas que van a ser casi siempre hiperpigmentadas. Esta se suele confundir con el eritrasma e intertrigo por cándida. Sin embargo, la explicación que nos daban para que se produzca esta variante intertriginosa y para diferenciarla en la clínica, decía que se tiene que tomar en cuenta si en un paciente ya le diagnosticas pitiriasis versicolor y después a la exploración le encuentras esta variante, no de una se va a decir es intertrigo por cándida, sino que se debe valorar la posibilidad de que sea una variedad intertriginosa. Esto se producía que actualmente la mayoría de las personas suelen utilizar ropa bastante ajustada, como licras, y esto generaba un aumento de la humedad, y recordando que este factor iba a inducir la hiperproliferación del hongo. Pásale, por favor. Ya, otras variedades son la vitiligoide, la eritematosa y la dermatofitoide. En cuanto a la vitiligoide, también se conocía como vitiligo laico, similar a vitiligo. Aquí son lesiones acrómicas despigmentadas que son bastante similares a vitiligo. Esta presentaba una etapa temprana y una etapa tardía. En la etapa temprana iba a presentar escamas iba a presentar escamas. Al raspado se iba a encontrar la levadura, y cuando se le aplicaba luz de Guth, que es el método diagnóstico, estas iban a pintar amarillo verdoso.
En cambio, en la etapa tardía, al raspado no va a haber escama, tampoco se va a ver la malacesia, y al momento de aplicar luz de Wood tampoco responde tampoco genera ninguna coloración. Y algo importante de esta forma vitiligoide era que no solía responder al tratamiento antimicótico frente a la malacesia. Entonces tenemos también la forma eritematosa. Estas son, como su nombre indica, van a ser lesiones de color rosa que hacen diferenciar por una fina escama que se encuentra en la superficie. Estas son más evidentes en los fototipos claros, y esta se asociaba a una mayor exposición solar, por lo que generalmente estas personas están bastante expuestas al sol, y con el paso del tiempo estas lesiones se podían volver hipercrómicas. También encontramos la variedad dermatofitoide. Estas dermatofitoides van a estar rodeadas por un borde pseudoactivo que va a ser similar a la tiña corporal. Entonces también se tenía que valorar aquí las escamas, realizar un cultivo y realizar un diagnóstico diferencial con la tiña corporal. Pásale, por favor. En cuanto al diagnóstico de la pitiriasis versicolor, en sí el diagnóstico de la pitiriasis versicolor, viendo estas características bastante clásicas que tiene la enfermedad, decía que es meramente clínico y está dado por la observación de las lesiones y sobre todo por el signo de Wessner, que iba a ser la descamación. Entonces, esto tenga muy presente siempre, que con la descamación íbamos a ayudarnos mucho para el diagnóstico. Pero había casos dudosos, por ejemplo, en estas variedades, que podíamos recurrir a otras pruebas diagnósticas, como por ejemplo la lámpara de Wood. En esta sirve para ver lesiones no definidas ni extensas. Entonces, esta va a enviar una fluorescencia sobre la piel, y cuando es positiva va a mostrar una fluorescencia amarillo verdosa a nivel de las lesiones. Si bien esta no permite demostrar si el hongo está presente o no está presente, o es viable o no, cuando el paciente se le realiza este examen, deberá explicarle que no se debe bañar antes. Esto nos decía porque suelen descarapelar las escamas, y también solía haber modificaciones a nivel del ciclo de vida del hongo. Entonces, iba a dar un falso positivo en alrededor del 0.3% de los casos, y cuando iba a dar falso positivo estaba asociada a geles para el cabello y también lacas. Entonces, cuando vemos las lesiones así como en la imagen superior de la izquierda, estas lesiones decía que eran características más orientadas hacia la malacesia furfur. En la parte inferior podemos ver las lesiones de una pitiriasis versicolor del tipo papuloide, porque tenían unas formitas redondas y estaban bastante marcadas. Continúele, por favor. Ya, en casos de duda también se podía recurrir al examen micológico con KOH o hidróxido de potasio al 20% más tinta de Parker. Aquí se iban a ver la clásica imagen de formas de albóndigas y espaguetis, que se ven cúmulos de blastoconios de 4 a 8 micras mezclados con filamentos cortos fragmentados en forma de S. Esta es la característica forma de formas de albóndigas y espaguetis. Entonces aquí, como podemos observar, la forma alargada es la forma filamentosa, es la forma parasitante, y las formas redonditas son los blastoconios, que son generalmente la forma en la que se encuentra como flora normal de la piel. Entonces, esta es característica la presencia de estructuras levaduriformes, y para realizar esta prueba se iba a aplicar KOH al 20%, y se iba a esperar alrededor de 10 minutos. Después de ello se iba a identificar al patógeno. Síguele, por favor. Ya, en cuanto al cultivo del microorganismo, en sí no iba a ser muy útil para el diagnóstico, pero nos servía para la caracterización epidemiológica del patógeno y servía para diferenciar las distintas especies de la malacesia. Entonces, aquí en sí no nos iba a aportar ninguna información para el tratamiento, pero el hongo, algo característico es que iba a tardar en crecer alrededor de 5 días. Esto en una temperatura de alrededor de 30 a 37 grados centígrados.
No sé si ya se pasó la imagen. Ya. Aquí el cultivo más clásico iba a ser en un medio saborean agar más antibiótico al 5 al 15%. Algunos autores también mencionaban que se suele agregar aceite de oliva, estas por las características lipofílicas del hongo, y suele mostrarse como colonias cremosas blanco-amarillentas. En cuanto a la biopsia de la piel y tinción de hematoxilina osina, también se le podía realizar con ácido periódico de Schiff o la tinción de Paz. Esta va a poner de manifiesto las levaduras y los filamentos en la capa córnea hiperkeratósica. Entonces, este estudio estaba indicado solo para detectar en los casos especiales y nos permitía visualizar al estrato a nivel del estrato córneo. Aquí se iba a presentar hiperkeratosis, acantosis, un infiltrado linfocitario, así como células plasmáticas e histocitos a nivel de la epidermis. Entonces aquí vamos a encontrar estructuras fúngicas como hifas y blastoconidios a nivel del estrato córneo en la parte inferior de la imagen grande. Se puede ver como una ampliación, no sé si le puedan reconocer, los puntitos son los blastoconidios y las formas alargaditas son las hifas o micelas. Entonces, aquí se iba a ver las formas, también se iba a ver formas de albóndigas y espaguetis. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico diferencial, como ya vieron, estas lesiones van a ser manchitas redondas. Entonces, máculas redondas, hipopigmentantes o hipocromiantes, hipercromiantes. Entonces, se le iba a realizar el diagnóstico con diversas patologías. Por ejemplo, con el vitiligo. El vitiligo se caracterizaba por tener máculas acrómicas simétricas bien delimitadas. La característica para diferenciarla de estas era que no va a ser descamativa y estas van a presentarse principalmente en cara, axilas, ingles, areolas mamarias, en la zona de los genitales, también en las zonas perioficiales, en el dorso de las manos, en el codo y en las rodillas. Algo importante es que a la observación con el KOH al 20% más tinta de Parker, este iba a ser negativa. También tenemos al cloasma. Este cloasma va a estar dado por una hiperpigmentación difusa de color marrón oscuro, que es más mal delimitada, que se encuentra a nivel de los pómulos y en la parte central de la nariz. Entonces, esta es característica de mujeres en edad adulta y se asociaba muchas veces a los embarazos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos antecedentes. Y tampoco iba a tener escamas. El eritrasma, en cuanto al eritrasma, hay placas de color marrón con una ligera descamación a nivel de los ingles y las axilas, pero con la fluorescencia de Wood estas iban a mostrar un color como rojizo o anaranjado, y esto nos iba a dar la negatividad para pityriasis versicolor. Es por lo general esta eritrasma es por lo general una infección causada por conibacterias. En cuanto a la tinea corporis van a ser lesiones anulares con un crecimiento centrífugo, van a tener un borde sobreelevado y un halo muy eritematoso, descamativo, y van a tener prurito. Entonces esto también nos sirve para diferenciarlo. En el KOH va a ser negativo para malecesia y va a ser positivo para los dermatofitos con filamentos ramificados y tabicados. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la sífilis secundaria, estas iban a ser lesiones maculares no pruriginosas, que nos ayudaba a diagnosticar. Decía que las características de estas iba a ser que puede presentarse incluso en palmas de las manos y en palmas, en las plantas de los pies. Entonces esto nos iba a ayudar a saber que no va a ser una pityriasis versicolor, porque como ya recordarán, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies nunca se presentaba estas lesiones. En cuanto a la dermatitis seborreicas, estas iban a ser lesiones eritematosas o anaranjadas en la región preesternal e interescapular. Cuando se localiza a nivel del tronco, esta puede confundirse con una pityriasis versicolor, pero hay que tener en cuenta que del halo eritematoso. Y van a ver también
las localizaciones de estas a nivel de las cejas, del surco nasogeniano y en la base de la implantación del cabello en la región occipital. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, decía que el tratamiento en sí, como era una patología benigna, debíamos ver medidas higiénicas que el paciente se hace con más frecuencia y evitar los factores de riesgo mencionados anteriormente. Por ejemplo, las temperaturas excesivas, sobre todo, y la sudoración y la humedad. Pero también tratar en casos de pacientes con malnutrición o que estén consumiendo corticoides. Si esto no se día, también se podía utilizar tratamientos farmacológicos. El tratamiento no específico decía que puede usarse en loción o en shampoo, sulfuro de selenio, aplicación diaria por 10 a 14 días. También existe, pásale por favor, también existen tratamientos farmacológicos específicos que se administran por vía tópica. Aquí vamos a tener varios. Por ejemplo, el ketoconazol al 2%, que se puede usar en crema o en shampoo. Este se aplica una vez al día por 5 días. El fluconazol al 2%, que se puede usar en cremas, igual en crema y en shampoo, una vez al día por 5 días. En cuanto a la terbinafina al 1%, se puede usar, se va a encontrar en solución, en crema o en spray. Esta se aplica 2 veces al día por una duración de 7 días. El miconazol en crema 2 veces al día, también por 7 días. El clotrimazol en crema se va a aplicar 2 veces al día por un lapso de aproximadamente 2 semanas. El ciclopirox en shampoo con una concentración del 1.5% se va a aplicar 2 veces a la semana durante 2 semanas. El shampoo de zinc o piritione se va a con una concentración del 1%, se va a aplicar 2 a 3 veces por varias semanas. Esta decía que podía ir de 3 a 4 semanas aproximadamente. El shampoo con disulfuro de selenio es en concentraciones de 2.5%, se aplicaba una vez al día durante 3 días. Pásale, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento farmacológico específico, en casos de, por ejemplo, en pacientes algunas veces inmunocomprometidos que podían haber complicaciones, se iba a asistir al tratamiento sistémico y en este caso solo me describía la bibliografía de tratamiento por vía oral. Entonces se podía dar el itraconazol 400 miligramos en dosis única por 7 días, el ketoconazol 200 miligramos al día por 10 días, o el fluconazol 300 miligramos una vez a la semana durante 2 a 3 semanas. Cabe recalcar que todos estos antimicóticos son categoría C para el embarazo, por lo que hay que considerar esta importante notificación al momento de dar a una paciente embarazada o que se tenga sospecha de que esté en embarazo. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a las recurrencias y el pronóstico, entonces, en estas patologías las recurrencias es bastante frecuente, por eso se le debe hacer saber al paciente que puede tener recaídas y que a pesar de que el tratamiento sea exitoso, las lesiones van a persistir por algún tiempo. Por lo general son fáciles de tratar y es de tipo benigno, pero se podía en pacientes inmunocomprometidos o con factores de riesgo, se le podía aplicar un tratamiento profiláctico que consistía en instaurar ketonazol 400 miligramos mensualmente o 200 miligramos 3 días consecutivos también mensualmente. Pásale, por favor. Ya, entonces, hasta aquí ha sido la explicación de la pitiriasis versicolor. Ahora vamos a continuar. Chicos, creo que vamos a quedar hasta aquí, ¿listo? Me van a hacer, por favor, un resumen, todos a manuscrito, de lo que entendieron sobre todo lo que es pitiriasis versicolor. ¿Listo? Es súper importante y me mandan por WhatsApp todos, ¿ya? Escrito a mano. Y nos vemos el día lunes, ¿ya? Listo, tal vez hay un máximo de hojas. En una hoja, por favor, solo una sola cara. Ya. A mano, con su letra y puño, me ponen qué es el concepto, etiología, lo básico, no es y es causado, no. Y te los ponen ovales, punto. Clínica, hacen un dibujo
cuál es el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Así me lo van a hacer. Y nos vemos en la clase el día lunes, ¿ok? Porque estos son temas que son muy importantes. Todas las exposiciones que ustedes van dando, supongamos Daimi, ya me la pasas, por favor, a mi correo. ¿Listo? Y Diana, como te falta un poquito, ¿verdad? Sí, doc, me da falta dermatofitosis. Ya, entonces ahí me mandas la presentación. Ya, niños, vayan a comer porque ya está Listo, tarde. doc, muchas gracias. Un abracito, que Dios los Disculpe, bendiga y espero sus deberes. ¿Cuándo Chao, debemos enviarle la tarea? Hoy en la tarde, hasta las 4 de la tarde. O sea, comen y se sientan a hacer el deber. ¿Listo? Ya, mis niños, un besito. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, doctora.